Sí, feliz tarde, apreciados hermanos. Estamos hoy nuevamente haciendo estas grabaciones de los temas para el grupo pequeño. El martes pasado pues no pudimos grabar, eh, estuvimos fuera de la isla y les enviamos una predicación sencilla con relación a las parábolas, ¿vale? Que es lo que vamos a estar desarrollando en estos próximos martes. Y pudimos ahí tener una reflexión interesante del método que usó Jesucristo para enseñar muchas grandes verdades. Y pues fue interesante que pudiéramos escuchar ese tema. Y hoy vamos a continuar con las parábolas del Señor. Y en esta oportunidad pues vamos a usar la narración de Lucas, este evangelista, ¿verdad? Fue conocido como uno de los médicos de esa época. Antes de abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Y comenzar a tener la lectura de los versículos que vamos a leer del libro de Lucas, les invito a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por tus bendiciones y porque nos permites nuevamente poder reunirnos, aunque sea desde nuestras casas cada uno a través de estos medios informáticos, para poder dedicar tiempo a este grupo pequeño, Señor. Te pido por cada uno de los miembros del grupo pequeño, por sus familiares y por sus necesidades, que tú puedas bendecirles y que puedas darnos paz y tranquilidad en medio de cualquier dificultad que estemos viviendo. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender claramente lo que tú quieres que entendamos con esta parábola que vamos a estudiar a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Entonces, pues la parábola de hoy es una parábola muy conocida y que nos habla un poco de algunas costumbres que todavía en la actualidad existen. Saben que en muchas familias es tradicional, sobre todo en familias ricas o familias que tengan pues algo de bienes, es tradicional y es muy habitual que se prepare un testamento, sobre todo para cuando fallecen pues los padres de familia, los más adultos, ¿verdad? Los líderes del hogar. Entonces en ese testamento habitual que se desarrolla, pues ahí viene especificado todo lo que deben hacerse con esos bienes, sobre todo con los hijos, el cónyuge, algún pariente más, algún añadido. Hay personas que añaden a sus testamentos no nada más sus familiares, sino algunas otras personas, e inclusive algunos testamentos ofrecen algún tipo de beneficio a instituciones o a algún tipo de causa de ONG o cualquier tipo de situaciones de esta. Normalmente, ¿cómo sucede? Pues convocan a todos los beneficiarios y todos reunidos, pues las personas adecuadas, sobre todo que se le ha dado el testamento, pues lo leen en voz alta y todas las personas pues ahí interesadas escuchan lo que tenía a bien realizar con sus bienes la persona que ha fallecido. Todo esto ocurre, ¿verdad? Para en algún momento pues evitar alguna controversia, sino que simplemente al ser leído este testamento, pues las personas puedan recibir lo que en vida la persona que elaboró el testamento quiere ofrecer. La Biblia nos relata una parábola interesante que nos presenta una gran lección y un gran significado. Es la parábola o la famosa parábola del hijo pródigo, que en mi Biblia versión de Ojalá hoy dice la parábola del padre que recobra a su hijo. Así que esta parábola es la que vamos a desarrollar en esta tarde y que Dios nos permita que podamos extraer de ella las enseñanzas espirituales que el Señor desea. Es una parábola que nos habla del perdón, que nos habla de la aceptación, del arrepentimiento, del amor del Padre, del amor de Dios. Todas estas características se presentan en esta parábola. Y les invito entonces a buscar el libro de Lucas capítulo 15 desde el versículo 11. Y vamos a ir desarrollando la lectura para luego hacer las aplicaciones espirituales. Voy a leer en Lucas 15 a partir del versículo 11.
Como les dije, en la Biblia de Ojalá hoy dice la parábola del padre que recobra a su hijo, el hijo pródigo. Dice así: contó Jesús esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos a otro país donde todo lo derrochó viviendo de manera desenfrenada. Cuando ya no le quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar necesidad. Fue a pedirle trabajo a uno del lugar que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y él deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio y, sintiendo compasión de él, corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: sacar enseguida las mejores ropas y vestirlo, ponerle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el becerro cebado y matadlo. Vamos a comer y a hacer fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y le hemos encontrado. Y comenzaron pues a hacer fiesta. Dice el versículo 25: entre tanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Y el criado le contestó: tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado a matar el becerro cebado, porque ha venido sano y salvo. Tanto irritó esto al hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese. Él respondió a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito pequeño para hacer fiesta con mis amigos. En cambio llega ahora tu hijo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro cebado. El padre le contestó: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Qué bonita historia, ¿verdad? Qué bonita parábola que nos da una enseñanza súper magistral, súper importante de la vida espiritual que debemos llevar en esta tierra. Vamos a hacer unos análisis poco usados, muy inusuales. Normalmente aquí hablamos de la falta de respeto que le enfocó el hijo menor al padre al desear que muriera, porque realmente la herencia forma parte, es después de la muerte de las personas que son los propietarios. No vamos a hacer ese análisis ni otros muy comunes. Hoy vamos a analizar los 2 hijos en contraste. Primero vamos a hablar del hijo mayor. El hijo mayor, ¿cómo veía a su padre? Aquí vemos que el hijo mayor ve a su padre como un padre autoritario, como un padre rígido, un padre que reprende severamente. Sus frases indican que este hijo veía a su padre muy legalista. He guardado las reglas, siempre fui a la iglesia, siempre he entregado el diezmo, he renunciado a los placeres, porque eso es lo que vemos en el versículo 29. El versículo 29 nos dice: él respondió a su padre:
Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me ha dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Era un hijo que veía a su padre de una manera robusta, de una manera justiciera. Veía a un padre que daba recompensas solamente por las cosas buenas que se hacían. Y eran muy pocas las recompensas. Normalmente lo que era castigador. Este hijo representa a todos aquellos que adoran a Dios con temor y un miedo y no con amor y gratitud. Hay una distinción grande entre los hijos de Dios que le adoran por amor y por gratitud. Cuando somos agradecidos, cuando vamos a nuestro Dios, nuestra entrega y nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios es una experiencia real, una experiencia gozosa en la vida de esas personas. Pero cuando la adoración es con temor, con miedo, entonces empezamos a vivir la experiencia de este hijo mayor que veía a su padre autoritario, que veía a su padre que requería recompensa. Si somos buenos, entonces nos bendice. Si no lo somos, entonces no hay la bendición. Viven de manera mecánica. Ven la vida como un cuadro. Ven la vida como una fórmula matemática. 2 más 2 es 4. Secretamente a veces se quejan. Tienen una sumisión a Dios, pero es una sumisión ignorante. La hacen a escondidas y muchas veces cuando es reflejada en el exterior, pues viven una vida solitaria. No conocen verdaderamente al Padre. Este hijo mayor no conocía realmente el amor de su padre. No había entendido la gran felicidad que tenía un padre cuando recupera a su hijo que se había perdido. Y así hay muchas personas en la iglesia. Hay muchos hijos de Dios que son como este hijo mayor. Son personas que ven a Dios como un Dios justiciero, un Dios agresivo, un Dios vengativo. Y cuando ven algún acto de amor y de bondad que puede surgir hacia sus seres queridos o hacia sus hermanos en Cristo, entonces critican, ponen el ceño fruncido y lamentablemente exigen obligación. Los frutos que llevan estas personas son frutos que no permanecerán, porque son frutos que están surgidos o se desarrollan por los fardos desagradables de la vida. Llevan una vida de dolor y cumplen las normativas de una manera triste. Obligan a su vida, obligan al entorno y obligan incluso a sus deseos a hacer cosas que ellos no son felices, pero simplemente por cumplir las normativas. Es muy triste cuando nosotros nos damos cuenta de que existen personas así, como este hijo mayor. Personas que no han conocido bien a su Padre, que no conocen bien al Padre Celestial, por lo cual no saben cómo disfrutar de las ventajas y las bendiciones del Padre Celestial. Así como este hijo que le exigió a su padre por el comportamiento que tuvo con el hijo menor, inclusive le echó en cara que él nunca ni un cabrito había utilizado, cuando el padre le dice en la narración, en este relato importante, de que todo lo que él tiene es de él. Por supuesto, él tenía 2 hijos y había dividido ya la herencia, le había dado una parte al hijo menor y la otra parte que quedaba era de él. El hijo menor la había destrozado, como dice la parábola, pero lo que tenía el padre le correspondía a ese hijo mayor. Pero era tanto la acción crítica de este hijo mayor y su relación insípida espiritualmente y sin gracia, sin la gracia de nuestro Dios, que lamentablemente no podía ver la realidad. ¿Cuál era la realidad? De que
todo lo que tenía el padre en ese momento le pertenecía también a él. El hijo menor, como vemos en la historia, a diferencia del mayor, derrochó todos sus bienes. La herencia que le dejó su padre, que era equivalente a la misma que le había quedado al padre, fue destruida completamente. Viviendo de una manera irresponsable y de una manera alocada, de una manera sin normas, sin estructuras diseñadas para ir avanzando de la mejor manera en la vida. Se juntó con varias personas al comienzo que lo que hicieron fue aprovecharse de ese beneficio que su padre le había dado. Este hijo representa a muchos adoradores en la iglesia que se muestran cansados, se muestran agobiados por las cosas de lealtad que hay que hacer para Dios y atacan mucho a los famosos conservadores. Creen que nadie tiene que comentarles o decirles de qué forma vivir, ni su familia, ni la iglesia. Se sienten muy maduros, se sienten muy capacitados, se sienten conocedores de todo y se aseguran siempre de que nadie interfiera en su vida espiritual. Son independientes en su propio pensamiento, inteligentes y perspicaces. Miran la iglesia y miran el cristianismo como un montón de reglas y las rechazan porque se creen realmente autosuficientes. Por lo tanto, salen en busca del amor. Supuestamente quieren una libertad y hacen sus propias reglas. Pero finalmente estas personas salen de la iglesia. Cambian de iglesia permanentemente, buscan religiones de acuerdo a su conveniencia y lamentablemente terminan fuera de los márgenes del Padre. Así como este hijo menor, hay muchos hijos actuales en la iglesia del Señor. Hijos que no quieren obedecer, que ven todo como una extremidad en reglas, quieren tener una vida pues que ellos llaman feliz, quieren evitar la obediencia a Dios, el servicio a Dios, se preocupan por sus propias cosas, se preocupan por sus propias necesidades y se olvidan de la familia espiritual que tienen, se olvidan de la familia carnal que tienen. Y así como este hijo menor se llevan todo, pero lamentablemente lo derrochan y al final quedan solos y sufriendo las consecuencias de sus malas acciones. Pero es muy importante resaltar la reflexión que hizo este hijo menor, que al darse cuenta de su error, al darse cuenta de todas las cosas negativas que había vivido, pudo entender que su padre era un Dios de amor. Y aquí es donde está uno de los aprendizajes principales de esta parábola, que lamentablemente hay muchas personas en la iglesia que no comprenden el amor de Dios. Hay muchas personas en la iglesia que no entienden cómo es el amor de Dios. Este hijo menor, al comprenderlo, buscó la solución. ¿Y cuál fue la solución? Regresar, pedirle perdón a su padre y pedirle que le permitiera estar a su lado, aunque no fuera como un hijo. Y hay muchas personas que no llegan a esta reflexión y que lamentablemente se quedan, así como la parábola, se quedan trabajando con los cerdos y con ganas de comer las algarrobas que tenían estos cerdos para comer. Y si vamos al otro contraste, nos damos cuenta que hay muchas personas que se quedan como este hijo mayor. Se quedan, ¿verdad?, asimilando que en la iglesia hay puras normativas y guardan las reglas, guardan las resoluciones, van los sábados a la iglesia, renuncian a varios placeres, pero todo esto
les permite llevar una vida amargada, una vida de miedo y de temor, reflejan que son hijos de un padre verdugo y no de un padre de amor y de gratitud. Los dos hijos de esta parábola poseen rótulos diferentes, pero los dos quieren lo mismo, quieren libertad. Uno, una libertad como un libertinaje, y el otro, una libertad tipo esclavitud. Pero ninguno al comienzo se siente con la capacidad de poder lograr una libertad plena, una libertad que solo la da el Señor a aquellos hijos que realmente comprenden de su amor y de su bondad. Ambos ven al Padre como una persona que presenta reglas. Uno cumple las reglas de manera arbitraria y de manera infeliz, y el otro se aleja de aquellas reglas y aquellas normativas y quiere vivir a su estilo y a su forma. Por causa de las reglas que los dos ven en el Padre, uno sale de la casa y se pierde, y el otro se queda en casa pero sigue perdido. Ninguno de los dos conoce al Padre que tiene. Ninguno de los dos entiende bien el Padre que tiene. Solamente al final, después de la tragedia, es que el menor recapacita y regresa a los pies de su Padre. El Padre Celestial y el Padre de esta parábola son el mismo. Siempre está dispuesto con los brazos abiertos a recibir a todo aquel hijo que se haya descarriado y que quiera regresar de nuevamente a casa. Lo que más le importa a Dios al transmitir esta parábola es la relación que podamos tener con Él de corazón. Es la relación que podamos tener con Dios de manera efectiva. En el libro La Gracia Ilimitada de Nain Nelson dice en un párrafo: Dios no es alguien a quien se debe temer, es alguien de quien se debe ser amigo. Necesitamos ver el verdadero retrato de Dios y presentarlo a nuestros amigos. ¿Sí? Necesitamos ver un Dios amigable, un Dios amistoso, un Dios que nos entiende, que nos ama y nos quiere. Dios está siempre de brazos abiertos, y si las personas lo vieran de esa manera, entonces muchos volverían a casa. ¿Qué Dios estás reflejando tú en tu vida? ¿Estás usando el estilo del hijo mayor o estás usando el estilo del hijo menor? ¿Qué es lo que realmente estás viviendo tu experiencia espiritual hoy? Vamos a buscar el libro de Primera de Juan, ¿verdad? Y al finalizar el Nuevo Testamento, el versículo 4, Primera de Juan, versículo 4 y versículo 11. Con este versículo vamos a ir ya finalizando este pequeño estudio. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 4:11. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Al final de la parábola nos damos cuenta que el hijo mayor le reclama a su padre que ha tenido un detalle con su hermano, mas nunca lo ha tenido con él. Y esto muestra en la parábola que cuando nosotros tenemos unos malos conceptos de lo que es el Padre Celestial, caemos en errores permanentes y seguimos evaluando, inclusive juzgando a nuestros hermanos, cuando en ningún momento ese debe ser nuestra línea de caminar en esta tierra. Lo primero que debemos hacer, apreciada familia,
es aprender a conocer realmente a nuestro Padre Celestial, que no es un Padre con normas, que debemos cumplirlas y cumplirlas de una manera infeliz y estando siempre a la defensiva. Pero tampoco debemos ver un Padre con normas tan rudas y tan difíciles que queremos un libertinaje en nuestras vidas. Debemos tener un punto de equilibrio. Nuestro Padre Celestial está esperándonos. Los hijos mayores necesitan encontrar al Padre, pues están perdidos dentro de casa. Si es tu caso, si tu caso es como el del hijo mayor, que estando en casa estás perdido, es el momento de que reflexiones y te des cuenta que hay un Padre amoroso que no está esperando que lleves unas normas y unas reglas arbitrariamente, sino que conozcas realmente el amor de Dios y puedas serle obediente y fiel. Los hijos pródigos necesitan descubrir el amor del Padre, pues nada, absolutamente nada, llenará el vacío que hay en su corazón. Porque cuando hemos derrochado la vida, cuando hemos hecho tantas cosas innecesarias por sentirnos libres, lamentablemente sentimos vacíos en nuestros corazones. Necesitamos descubrir el amor verdadero del Padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a que podamos poco a poco, a la luz de la verdad y con la guía del Espíritu Santo, realmente sentir seguridad, alegría y refugio en los brazos de nuestro Padre Celestial. Y si estamos en el bando del hijo mayor o del hijo menor, podamos reflexionar en esta tarde, apreciados hermanos del grupo pequeño, y podamos desarrollar en nuestras vidas una actitud de cordialidad y de sinceridad con nuestro Dios, de tal manera de que muchas personas cuando nos conozcan puedan entender que nosotros seguimos un Dios de amor, un Dios que realmente restaura todo lo que necesita ser restaurado en el ser humano. Que el Señor nos cuide, que este estudio haya sido de gran bendición y a continuación vamos a escuchar un hermoso himno que nos habla realmente del amor de nuestro Dios. Bendiciones. ¿Quién soy yo juzgando a otros, creyendo sin pecado estar? Pues sin listar a mis errores, no sé dónde comenzar. ¿Quién soy yo para no aceptar el perdón del Salvador? Si no fuera por su gracia, ¿dónde yo estaría hoy? Su amor pagó, su amor pagó mis pecados, mi maldad, su amor ya pagó. Entonces, porque recordamos los pecados que Él lavó, sabiendo que si Él perdona,
aquel que habita en él, y su gracia es suficiente para aceptarnos otra vez. Suave